Mi nombre es Emilio Ferrer, y hasta el día en que mi vida dio un vuelco, era un hombre de rutinas inmutables. Trabajó en el centro de la Ciudad de México, en una oficina de vidrio y acero, donde dirigió un imperio inmobiliario construido con obsesiva dedicación. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana, 30 minutos de ejercicio, una ducha fría, café negro sin azúcar y una revisión rápida de correos electrónicos. A las 7 ya estaba en medio de un tráfico intenso, con mi traje italiano y una expresión que nadie se atrevía a cuestionar. En aquel momento creía que el control era sinónimo de éxito. El problema es que al intentar dominar cada segundo, no me di cuenta de las cosas que realmente importaban, como el silencio cada vez mayor de mi esposa Valeria en las raras ocasiones en que cenábamos juntos. Valeria era lo opuesto a mí. Mientras yo negociaba contratos millonarios, ella pintaba lienzos coloridos en un estudio desordenado, lleno de pinceles secos y libros de arte apilados. Tenía una manera tranquila de existir, como si el mundo no necesitara ser dominado, solo observado con curiosidad. En los últimos años, había dedicado su tiempo libre a ayudar a los niños de la calle en un albergue llamado Casa Esperanza. Nunca entendí por qué esto la conmovió tanto. El dinero no puede comprarlo todo, decía cada vez que me quejaba de que perdía el tiempo en problemas que no eran suyos. Resoplé y volví a mis hojas de cálculo sin imaginarme que, meses después, sería uno de 1900. Esos niños, el que me demostraría que Valeria tenía razón y que yo era ciego. El Hospital San Gabriel era un monstruo disfrazado de santuario. Para el mundo exterior era un templo de la medicina, con habitaciones blancas inmaculadas y médicos de renombre mundial. Pero bajo tierra, detrás de unas puertas que no aparecían en ningún mapa del edificio, había una realidad que nadie imaginaba. Valeria descubrió esto por casualidad, o quizás por destino. Fue entonces cuando Rubén, un niño de 10 años, al que ayudaba en el albergue, desapareció sin explicación. El director del refugio dijo que había sido adoptado, pero Valeria sabía que eso no era cierto. Rubén no se habría ido sin despedirse de ella. Empezó a preguntar, a investigar y encontró un patrón. Otros chicos habían desaparecido de la misma manera. Algunos nombres coincidieron con los registros de hospitalizaciones en San Gabriel. Pacientes sin antecedentes clínicos, sin familiares, sin egreso. Solo entradas y silencio. Cuando se enfrentó a un médico durante una visita al hospital, este la miró con una mezcla de lástima y advertencia. «No es tu pelea», dijo antes de darse la vuelta. Pero Valeria no se rindió. Sabía que si no hacía nada, Rubén y los demás desaparecerían para siempre. Esa noche, Emilio no pudo dormir. Las palabras del niño Gael resonaron en su mente como un mantra siniestro. La atropellaron a propósito. No fue un accidente. Pasó las páginas del diario de Valeria buscando respuestas, pero cada página parecía ampliar el vacío que sentía. El diario era un rompecabezas de notas apresuradas, listas ilegibles de nombres y frases truncadas. En uno de ellos escribió: «Necesito hablar con Emilio. Si se entera, también lo perseguirán». Hizo una pausa. Sus dedos temblaban mientras sostenía el papel. ¿Por qué no lo buscó? ¿Por qué decidiste permanecer en silencio, arriesgando tu propia vida? La culpa se apoderó de su pecho como una mano invisible. Afuera, la ciudad dormía, indiferente al tumulto. Interior, Gael estaba durmiendo en el sofá, acurrucado bajo una manta, pero aún así, su rostro tenía una tensión que no lo abandonaba ni en el sueño. Emilio se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un trago de whisky, pero no lo bebió. Simplemente observó el líquido ámbar reflejar la luz del techo. En ese momento, se dio cuenta de algo que nunca antes había admitido. Valeria era más valiente que él. Mientras él construía imperios,
Ella desafiaba a los monstruos, y ahora ya era demasiado tarde para decir que estaba orgulloso de ello. Valeria nunca había sido el tipo de persona que se dejaba intimidar por amenazas veladas. Cuando el médico de San Gabriel le advirtió que dejara de hacer preguntas, ella sonrió y respondió: «Creo que tienes algo que ocultar». Su voz, fría y calculadora, resonó en ella durante días. «No es tu lucha». Pero así fue. Se había convertido en su lucha desde el momento en que Rubén desapareció. Esa noche había regresado a casa con el corazón apesadumbrado, pero no le había contado nada a Emilio. Ella sabía que él la juzgaría por involucrarse en algo peligroso, algo que no era parte de su realidad controlada. Mientras él dormía, ella había revisado el diario, escribiendo nombres, fechas, teorías. Uno de ellos, muy destacado, fue el del doctor Luis Márquez, reconocido cirujano del hospital. Valeria había descubierto que él visitaba el hostal con frecuencia, siempre bajo el pretexto de donaciones. Pero los registros del refugio no mostraron ningún rastro de dinero o equipo proveniente del San Gabriel. Era una fachada, necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera borrarse ni negarse. Y para hacer eso tendría que ir al hospital. El plan era arriesgado. Valeria sabía que si la atrapaban las consecuencias serían graves, pero la imagen de Rubén, sonriendo mientras ella le enseñaba a pintar, le dio valor. Esa misma semana, con un disfraz sencillo, una peluca rubia y una chaqueta vieja, entró al San Gabriel como visitante. El hospital era un laberinto de pasillos blancos, sonidos mecánicos y voces apagadas. Se movía con cuidado, observando todo. Enfermeras que intercambiaban miradas tensas, médicos que evitaban mirarla y un guardia de seguridad que la seguía discretamente. En el sótano encontró algo que le dio escalofríos. Habitaciones con puertas cerradas y donde las placas de identificación de los pacientes estaban borradas. Una de ellas, sin embargo, estaba entreabierta. Dentro, un niño dormía sedado, sin familiares a la vista. Valeria anotó el número de la cama en su agenda, pero al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el guardia de seguridad. «No tienes permitido entrar aquí», dijo agarrándola del brazo. Ella intentó apartarse, pero él la sujetó con más fuerza. «Si desaparezco, alguien lo sabrá», amenazó, mostrando el diario. El hombre dudó, pero antes de que pudiera responder, una voz gritó: «Déjala ir». Era el doctor Márquez, quien observaba todo desde el pasillo. Él la miró con una mezcla de desprecio y fascinación. «No entiende en qué se ha metido, señora Ferrer. Váyase, antes de que sea demasiado tarde». Valeria no respondió. Se fue, pero sabía que la amenaza era real. Cuando llegó a casa, se encerró en el estudio y lo anotó todo. Fue una carta de despedida silenciosa, en caso de que ocurriera algo. Al final garabateó: «Emilio, lo intenté. No dejes que ganen». El sonido de los neumáticos chirriando resonó a primera hora de la mañana como un grito desesperado. El coche azul, robado de un aparcamiento vacío horas antes, se balanceaba violentamente en las curvas cerradas. Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Emilio abrazó a Valeria, cuyo cuerpo temblaba en débiles espasmos. «Mantente despierta, Val. Por favor», susurró con la voz quebrada. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola pálida como la nieve, pero sus labios se movían ligeramente, formando palabras inaudibles. Afuera, la ciudad dormía indiferente, mientras los faros del coche negro los perseguían como ojos hambrientos. Un disparo hizo estallar la ventana trasera, provocando que Gael gritara. «¡Esperar!», ordenó, girando violentamente el volante hacia un callejón estrecho. El coche patinó y estuvo a punto de chocar contra un poste, pero el chico no lo dudó. Conocía esas calles como la palma de su mano. Años de sobrevivir en ellas
Habían convertido cada callejón en un mapa mental. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, el silencio regresó pesado y húmedo. «¿Estamos vivos?», Gael preguntó con voz temblorosa. Emilio no respondió. Sus ojos se fijaron en la respiración agitada de Valeria. El reloj en el tablero marcaba las 5:47. El sol saldría en 13 minutos. El apartamento seguro era un escondite improvisado, con olor a moho y pintura vieja. Gael abrió la puerta con manos temblorosas, mientras Emilio llevaba a Valeria adentro. El sofá roto crujió cuando él la recostó sobre él, cubriéndola con una manta raída. «Necesita ayuda médica», murmuró, pero Valeria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No, están por todas partes», susurró con la voz arrastrada por el sedante. Gael, todavía jadeante, rebuscó en su mochila y le entregó a Emilio un viejo teléfono móvil. «Llama al reportero, ahora». La pantalla iluminó el rostro sudoroso del niño, mostrando un mensaje sin leer. «Saben que escapaste. Corre». Emilio tecleó el número con dedos rígidos, mientras Valeria cerraba los ojos, luchando contra el sueño que amenazaba con apoderarse de ella. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad parecía aferrarse a los rincones del apartamento. Cuando la voz del periodista respondió, Emilio apretó con fuerza el auricular. «Necesito 5 minutos de tu tiempo y de tu coraje». El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada respiración le parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «Nos encontrarán, ¿no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó con los dedos temblorosos mientras repasaba sus últimas palabras. «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz tensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio, apretando su viejo celular como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió pesado hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró, apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba, indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El celular vibró en el bolsillo de Emilio como un corazón acelerado. Lo sacó lentamente con los dedos temblorosos y vio el nombre del periodista aparecer en la pantalla. Gael se acercó con los ojos muy abiertos, mientras Valeria se movía ligeramente en el sofá, como si sintiera que algo estaba a punto de cambiar. «¿Hola?», Emilio respondió con voz ronca,
Al otro lado de la línea, una pausa. Nos pusimos en contacto con la Policía Federal, dijo el periodista en voz baja y urgente. Las noticias saldrán en 20 minutos. Prepárense. Reaccionarán rápido. La llamada se cortó. El apartamento cayó en un silencio opresivo. Emilio agarró el dispositivo con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. Gael tragó saliva con fuerza. ¿Qué dijo? Emilio miró a Valeria, todavía con los ojos cerrados, y luego al chico. Está a punto de empezar. Antes de que pudieran planear algo, el sonido de neumáticos chirriando resonó en la calle. Gael corrió hacia la ventana, apartando con cuidado las cortinas rotas. 2 coches negros bloquearon la entrada al edificio abandonado donde se encontraban. Salieron hombres con traje y miradas frías recorriendo su alrededor. Llegaron rápido, susurró Gael con la voz cargada de miedo. Emilio agarró la agenda y el celular de Valeria, acercándose a Gael. Tenemos que salir por atrás. Hay una salida de emergencia en el pasillo. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas aún temblaban. Emilio la sostuvo, susurrándole al oído. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Gael abrió la puerta con cuidado, mirando hacia el pasillo vacío. Vamos, ahora. El sonido de pasos pesados resonó en el pasillo, seguido por el crujido de la puerta del apartamento al romperse. Emilio apretó con tanta fuerza el diario de Valeria que sus nudillos se pusieron blancos. «Ya llegaron», susurró Gael, con la mirada fija en la grieta de la ventana. Los primeros en entrar fueron 2 hombres de traje, con armas en la mano, recorriendo la habitación con miradas frías. Un tercero les siguió, más bajo, con una cicatriz que le cruzaba el rostro. «No hagas esto», murmuró Valeria, intentando levantarse, pero aún le temblaban las piernas. Emilio la abrazó sintiendo que su corazón se aceleraba. El hombre de la cicatriz los señaló. «Llévenselos a todos. El hospital no puede tener testigos». Gael dio un paso atrás, tropezando con la mochila que contenía la evidencia. Emilio sabía que no tenían otra opción: huir o morir. «Por atrás», Emilio ordenó, empujando a Valeria hacia las escaleras de 1200. «Emergencia». Gael fue el primero en saltar por la ventana, ayudándola a bajar. El ruido de voces se hizo más fuerte, seguido de un disparo que destrozó el cristal que estaba a su lado. «¡Correr!», Gael gritó, tirando a Valeria del brazo. Emilio lo siguió, sintiendo el sudor correr por su espalda, mientras los neumáticos de los autos negros chirriaban en la calle de abajo. Las escaleras de metal crujían con cada paso apresurado. Al llegar a la planta baja, Gael señaló un callejón estrecho. «Por ahí, conozco un sitio». Emilio miró hacia atrás, viendo las siluetas de los hombres acercándose. Valeria respiraba con dificultad. Su rostro estaba pálido en la tenue luz del amanecer. «No puedo hacerlo», susurró con voz débil. «Sí, lo harás», respondió Emilio tomándole la mano. «Hoy vives». El apartamento seguro era un refugio improvisado, pero el olor a pintura vieja y moho no ocultaba el miedo que se aferraba a las paredes. Valeria dormía en el sofá, todavía pálida, mientras Emilio la observaba, con los dedos entrelazados con su diario. La capa negra, ahora arrugada, parecía un testimonio físico de todo lo que los había traído hasta allí. Gael estaba en la ventana, con la mirada fija en la calle vacía. Su mano izquierda sostenía su viejo teléfono móvil como si fuera un arma. «¡Volverán!», murmuró en voz baja, pero llena de certeza. Emilio no respondió. Lo sabía. San Gabriel no dejaría ni un hilo suelto, y él, Valeria y Gael eran 3 hilos peligrosamente sueltos. El reloj de la cocina marcaba las 6:12. El sol ya iluminaba el cielo, pero la oscuridad parecía aferrarse al apartamento como si se negara a irse. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el rostro de Valeria. Movió los labios levemente, como si intentara formar palabras, pero solo salió un susurro. «Emilio».
Se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. «Estoy aquí», respondió con voz temblorosa. Gael se dio la vuelta con los ojos muy abiertos. «¿Se está despertando?», preguntó, y la tensión fue reemplazada por esperanza. Valeria abrió los ojos, pero le llevó un tiempo enfocar. Cuando reconoció a Emilio, una leve sonrisa apareció. «Tú viniste», dijo ella, con la voz arrastrada. Él le apretó la mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres mi familia, no iba a dejarte». Gael, de espaldas, fingió no oír, pero sus hombros se relajaron. En ese momento, el apartamento ya no era un escondite, era un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad amanecía indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El sonido de los neumáticos chirriando resonó a primera hora de la mañana como un grito desesperado. El coche azul, robado de un aparcamiento vacío horas antes, se balanceaba violentamente en las curvas cerradas. Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Emilio abrazó a Valeria, cuyo cuerpo temblaba en débiles espasmos. «Mantente despierta, Val, por favor», susurró con la voz quebrada. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola pálida como la nieve, pero sus labios se movían ligeramente, formando palabras inaudibles. Afuera, la ciudad dormía indiferente, mientras los faros del coche negro los perseguían como ojos hambrientos. Un disparo hizo estallar la ventana trasera, provocando que Gael gritara. «¡Esperar!», ordenó, girando violentamente el volante hacia un callejón estrecho. El coche patinó y estuvo a punto de chocar contra un poste, pero el chico no lo dudó. Conocía esas calles como la palma de su mano. Años de sobrevivir en ellas habían convertido cada callejón en un mapa mental. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, el silencio regresó, pesado y húmedo. «¿Estamos vivos?», Gael preguntó con voz temblorosa. Emilio no respondió. Sus ojos se fijaron en la respiración agitada de Valeria. El reloj en el tablero marcaba las 5:47. El sol saldría en 13 minutos. El apartamento seguro era un escondite improvisado, con olor a moho y pintura vieja. Gael abrió la puerta con manos temblorosas, mientras Emilio llevaba a Valeria adentro. El sofá roto crujió cuando él la recostó sobre él, cubriéndola con una manta raída. «Necesita ayuda médica», murmuró, pero Valeria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No, están por todas partes», susurró, con la voz arrastrada por el sedante. Gael, todavía jadeante, rebuscó en su mochila y le entregó a Emilio un viejo teléfono móvil. «Llama al reportero, ahora». La pantalla iluminó el rostro sudoroso del niño, mostrando un mensaje sin leer. «Saben que escapaste. Corre». Emilio tecleó el número con dedos rígidos, mientras Valeria cerraba los ojos, luchando contra el sueño que amenazaba con apoderarse de ella. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad parecía aferrarse a los rincones del apartamento. Cuando la voz del periodista respondió, Emilio apretó con fuerza el auricular. «Necesito 5 minutos de tu tiempo y de tu coraje». El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada una de sus respiraciones parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas.
Nos encontrarán, ¿no? Preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. Si lo intentan, estaremos preparados, dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó con los dedos temblorosos mientras repasaba sus últimas palabras. Si algo pasa, no dejes que ganen. Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. ¿Y el periodista?, preguntó con voz tensa. Te llamará cuando salga la noticia, respondió Emilio, apretando su viejo celular como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio regresó, pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. Emilio, susurró, apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba, indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada respiración le parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «Nos encontrarán, ¿no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido, pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó, con los dedos temblorosos, mientras repasaba sus últimas palabras. «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz tensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio, apretando su viejo celular como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió, pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba, indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento.
Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada una de sus respiraciones parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «Nos encontrarán, ¿no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó, con los dedos temblorosos mientras repasaba sus últimas palabras. «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz tensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio, apretando su viejo celular, como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió, pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba, indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El celular vibró en el bolsillo de Emilio como un corazón acelerado. Lo sacó lentamente, con los dedos temblorosos, y vio el nombre del periodista aparecer en la pantalla. Gael se acercó con los ojos muy abiertos, mientras Valeria se movía ligeramente en el sofá, como si sintiera que algo estaba a un punto de cambiar. «Hola», Emilio respondió con voz ronca. Al otro lado de la línea, una pausa. «Nos pusimos en contacto con la Policía Federal», dijo el periodista en voz baja y urgente. «Las noticias saldrán en 20 minutos. Prepárense. Reaccionarán rápido». La llamada se cortó. El apartamento cayó en un silencio opresivo. Emilio agarró el dispositivo con fuerza. Sus nudillos estaban blancos. Gael tragó saliva con fuerza. «¿Qué dijo?». Emilio miró a Valeria, todavía con los ojos cerrados, y luego al chico. «Está a punto de empezar». Antes de que pudieran planear algo, el sonido de neumáticos chirriando resonó en la calle. Gael corrió hacia la ventana, apartando con cuidado las cortinas rotas. 2 coches negros bloquearon la entrada al edificio abandonado donde se encontraban. Salieron hombres con traje y miradas frías recorriendo su alrededor. «Llegaron rápido», susurró Gael con la voz cargada de miedo. Emilio agarró el diario y el celular de Valeria, acercándose a Gael. «Tenemos que salir. Por atrás. Hay una salida de emergencia en el pasillo». Valeria intentó levantarse, pero sus piernas aún temblaban. Emilio la sostuvo, susurrándole al oído. «Te sacaré de aquí, te lo prometo». Gael abrió la puerta con cuidado, mirando hacia el pasillo vacío. «Vamos, ahora». El sonido de los neumáticos chirriando resonó a primera hora de la mañana como un grito desesperado. El coche azul, robado de un aparcamiento vacío horas antes, se balanceaba violentamente en las curvas cerradas. Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Emilio abrazó a Valeria, cuyo cuerpo temblaba en débiles espasmos. «Mantente despierta, Val, por favor», susurró con la voz quebrada.
La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola pálida como la nieve, pero sus labios se movían ligeramente, formando palabras inaudibles. Afuera, la ciudad dormía indiferente, mientras los faros del coche negro los perseguían como ojos hambrientos. Un disparo hizo estallar la ventana trasera, provocando que Gael gritara. «¡Esperar!», ordenó, girando violentamente el volante hacia un callejón estrecho. El coche patinó y estuvo a punto de chocar contra un poste, pero el chico no lo dudó. Conocía esas calles como la palma de su mano. Años de sobrevivir en ellas habían convertido cada callejón en un mapa mental. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, el silencio regresó, pesado y húmedo. «¿Estamos vivos?», Gael preguntó con voz temblorosa. Emilio no respondió. Sus ojos se fijaron en la respiración agitada de Valeria. El reloj en el tablero marcaba las 5:47. El sol saldría en 13 minutos. El apartamento seguro era un escondite improvisado, con olor a moho y pintura vieja. Gael abrió la puerta con manos temblorosas, mientras Emilio llevaba a Valeria adentro. El sofá roto crujió cuando él la recostó sobre él, cubriéndola con una manta raída. «Necesita ayuda médica», murmuró, pero Valeria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No, están por todas partes», susurró con la voz arrastrada por el sedante. Gael, todavía jadeante, rebuscó en su mochila y le entregó a Emilio un viejo teléfono móvil. «Llama al reportero, ahora». La pantalla iluminó el rostro sudoroso del niño, mostrando un mensaje sin leer. «Saben que escapaste. ¡Corre!». Emilio tecleó el número con dedos rígidos, mientras Valeria cerraba los ojos, luchando contra el sueño que amenazaba con apoderarse de ella. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad parecía aferrarse a los rincones del apartamento. Cuando la voz del periodista respondió, Emilio apretó con fuerza el auricular. «Necesito 5 minutos de tu tiempo y de tu coraje». El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada respiración le parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «¿Nos encontrarán, no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó, con los dedos temblorosos, mientras repasaba sus últimas palabras: «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz tensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio apretando su viejo celular, como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió, pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar.
Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde tres almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba, indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad. Pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada respiración le parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en 1800, las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «¿Nos encontrarán, no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara desapercibido. Pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó, con los dedos temblorosos mientras repasaba sus últimas palabras. «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz intensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio, apretando su viejo celular como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió, pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró, apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde tres almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba indiferente mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. El sonido de los neumáticos chirriando resonó a primera hora de la mañana como un grito desesperado. El coche azul, robado de un aparcamiento vacío horas antes, se balanceaba violentamente en las curvas cerradas. Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Emilio abrazó a Valeria, cuyo cuerpo temblaba en 1200 débiles espasmos. «Mantente despierta, Val, por favor», susurró con la voz quebrada. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola pálida como la nieve, pero sus labios se movían ligeramente, formando palabras inaudibles. Afuera, la ciudad dormía indiferente, mientras los faros del coche negro los perseguían como ojos hambrientos. Un disparo hizo estallar la ventana trasera, provocando que Gael gritara. «¡Esperar!», ordenó, girando violentamente el volante hacia un callejón estrecho. El coche patinó y estuvo a punto de chocar contra un poste, pero el chico no lo dudó. Conocía esas calles como la palma de su mano. Años de sobrevivir en ellas habían convertido cada callejón en un mapa mental. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, el silencio regresó, pesado y húmedo. «¿Estamos vivos?», Gael preguntó con voz temblorosa. Emilio no respondió. Sus ojos se fijaron en la respiración agitada de Valeria. El reloj en el tablero marcaba las 5:47. El sol saldría en 13 minutos.
El apartamento seguro era un escondite improvisado, con olor a moho y pintura vieja. Gael abrió la puerta con manos temblorosas, mientras Emilio llevaba a Valeria adentro. El sofá roto crujió cuando él la recostó sobre él, cubriéndola con una manta raída. «Necesita ayuda médica», murmuró, pero Valeria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No, están por todas partes», susurró, con la voz arrastrada por el sedante. Gael, todavía jadeante, rebuscó en su mochila y le entregó a Emilio un viejo teléfono móvil. «Llama al reportero, ahora». La pantalla iluminó el rostro sudoroso del niño, mostrando un mensaje sin leer. «Saben que escapaste. Corre». Emilio tecleó el número con dedos rígidos, mientras Valeria cerraba los ojos, luchando contra el sueño que amenazaba con apoderarse de ella. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad parecía aferrarse a los rincones del apartamento. Cuando la voz del periodista respondió, Emilio apretó con fuerza el auricular. «Necesito 5 minutos de tu tiempo y de tu coraje». El apartamento seguro olía a pintura vieja y humedad, pero para Emilio era el lugar más seguro del mundo en ese momento. Valeria dormía en el sofá, tapada por la manta gastada que Gael había sacado de un armario polvoriento. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus labios tenían un toque de color, como si la vida volviera lentamente. Emilio la observaba, sentado en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared agrietada. Cada respiración le parecía un milagro. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad no había abandonado el apartamento. Parecía estar atrapada en las sombras de los rincones, un testigo silencioso de lo que habían vivido. Gael estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de las cortinas rotas. «Nos encontrarán, ¿no?», preguntó en voz baja, casi una confesión de miedo. Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. San Gabriel no dejaría que esto pasara, desapercibido, pero cuando miró a Valeria, sintió una determinación que no había tenido antes. «Si lo intentan, estaremos preparados», dijo con voz firme, pero sus ojos delatando incertidumbre. El primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando el diario de Valeria, que estaba abierto en el suelo, entre páginas garabateadas y notas truncadas. Emilio lo tomó, con los dedos temblorosos mientras repasaba sus últimas palabras. «Si algo pasa, no dejes que ganen». Él no lo dejó. Valeria había arriesgado todo para descubrir la verdad, y ahora era su turno de honrar eso. Gael, todavía en la ventana, se volvió hacia él. «¿Y el periodista?», preguntó con voz tensa. «Te llamará cuando salga la noticia», respondió Emilio, apretando su viejo celular como si eso pudiera acelerar el tiempo. El silencio volvió pesado, hasta que Valeria murmuró algo mientras dormía. Emilio se acercó con el corazón acelerado. «Emilio», susurró, apenas audible. Le bastó con sentir una lágrima escapar. Gael, de espaldas, fingió no ver. En ese momento, el apartamento ya no parecía un escondite. Era un refugio, un santuario improvisado donde 3 almas rotas comenzaron a reconstruirse. Pero afuera, la ciudad despertaba indiferente, mientras el mundo que Emilio conocía se preparaba para derrumbarse. La noticia explotó como una bomba. Titulares en todos los periódicos. «Escándalo en San Gabriel. Evidencias de tráfico de órganos que involucran a médicos y empresarios». Las autoridades allanaron el Sintosh hospital antes del mediodía, sellaron quirófanos, confiscaron documentos y arrestaron a enfermeras y cirujanos. El doctor Márquez ha desaparecido, al igual que los hombres trajeados que persiguieron a Emilio y Gael. Pero el verdadero alivio llegó cuando Valeria, todavía débil, susurró: «Ahora no nos encontrarán». Emilio le tomó la mano, pero sabía que la guerra no estaba completamente ganada. Los monstruos detrás del plan eran como serpientes,
Incluso si eran decapitadas, sus cabezas aún podían morder. Gael, sentado junto a la ventana del apartamento seguro, miraba el celular donde el periodista escribía: «Tengo las pruebas. Lo revelaré todo». El niño no sonrió. Sabía que la verdad, una vez revelada, no podría ser contenida y que lo sometería a un escrutinio permanente. Noches después, mientras Valeria recuperaba fuerzas, Emilio revisaba su diario bajo la tenue luz de una lámpara. Las páginas ya no parecían solo notas, sino un mapa de coraje. Una de ellas, garabateada a toda prisa, decía: «Si desaparezco, díganselo al mundo, no dejen que ganen». Él no lo permitió, pero al cerrar el diario, sintió un escalofrío familiar. Los verdaderos responsables seguían libres. Hombres con el poder de comprar el silencio y borrar rastros. Gael, de pie detrás de él, preguntó: «¿Qué pasa si regresan?». Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. Algunos monstruos nunca mueren, solo se esconden. Pero mientras miraba a Valeria durmiendo en el sofá y a Gael, ahora parte de su improbable familia, sintió una cosa segura. Mientras estuvieran juntos, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Aunque el mundo exterior todavía estaba lleno de sombras. El sonido de los neumáticos chirriando resonó a primera hora de la mañana como un grito desesperado. El coche azul, robado de un aparcamiento vacío horas antes, se balanceaba violentamente en las curvas cerradas. Gael agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Emilio abrazó a Valeria, cuyo cuerpo temblaba en débiles espasmos. «Mantente despierta, Val, por favor», susurró con la voz quebrada. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándola pálida como la nieve, pero sus labios se movían ligeramente, formando palabras inaudibles. Afuera, la ciudad dormía indiferente, mientras los faros del coche negro los perseguían como ojos hambrientos. Un disparo hizo estallar la ventana trasera, provocando que Gael gritara. «¡Esperar!», ordenó, girando violentamente el volante hacia un callejón estrecho. El coche patinó y estuvo a punto de chocar contra un poste, pero el chico no lo dudó. Conocía esas calles como la palma de su mano. Años de sobrevivir en ellas habían convertido cada callejón en un mapa mental. Cuando finalmente perdieron a sus perseguidores, el silencio regresó, pesado y húmedo. «¿Estamos vivos?», Gael preguntó con voz temblorosa. Emilio no respondió. Sus ojos se fijaron en la respiración agitada de Valeria. El reloj en el tablero marcaba las 5:47. El sol saldría en 13 minutos. El apartamento seguro era un escondite improvisado, con olor a moho y pintura vieja. Gael abrió la puerta con manos temblorosas, mientras Emilio llevaba a Valeria adentro. El sofá roto crujió cuando él la recostó sobre él, cubriéndola con una manta raída. «Necesita ayuda médica», murmuró, pero Valeria le agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No, están por todas partes», susurró con la voz arrastrada por el sedante. Gael, todavía jadeante, rebuscó en su mochila y le entregó a Emilio un viejo teléfono móvil. «Llama al reportero, ahora». La pantalla iluminó el rostro sudoroso del niño, mostrando un mensaje sin leer. «Saben que escapaste. Corre». Emilio tecleó el número con dedos rígidos, mientras Valeria cerraba los ojos, luchando contra el sueño que amenazaba con apoderarse de ella. Afuera, el cielo estaba aclarando, pero la oscuridad parecía aferrarse a los rincones del apartamento. Cuando la voz del periodista respondió, Emilio apretó con fuerza el auricular. «Necesito 5 minutos de tu tiempo y de tu coraje». La noticia explotó como una bomba. Titulares en todos los periódicos. «Escándalo en San Gabriel. Evidencias de tráfico de órganos que involucran a médicos y empresarios». Las autoridades allanaron el hospital antes del mediodía.
Sellaron quirófanos, confiscaron documentos y arrestaron a enfermeras y cirujanos. El doctor Márquez ha desaparecido, al igual que los hombres trajeados que persiguieron a Emilio y Gael. Pero el verdadero alivio llegó cuando Valeria, todavía débil, susurró: «Ahora no nos encontrarán». Emilio le tomó la mano, pero sabía que la guerra no estaba completamente ganada. Los monstruos detrás del plan eran como serpientes. Incluso si eran decapitadas, sus cabezas aún podían morder. Gael, sentado junto a la ventana del apartamento seguro, miraba el celular donde el periodista escribía: «Tengo las pruebas. Lo revelaré todo». El niño no sonrió. Sabía que la verdad, una vez revelada, no podría ser contenida y que los sometería a un escrutinio permanente. Noches después, mientras Valeria recuperaba fuerzas, Emilio revisaba su diario bajo la tenue luz de una lámpara. Las páginas ya no parecían solo notas, sino un mapa de coraje. Una de ellas, garabateada a toda prisa, decía: «Si desaparezco, díganselo al mundo, no dejen que ganen». Él no lo permitió, pero al cerrar el diario, sintió un escalofrío familiar. Los verdaderos responsables seguían libres. Hombres con el poder de comprar el silencio y borrar rastros. Gael, de pie detrás de él, preguntó: «¿Qué pasa si regresan?». Emilio no respondió inmediatamente. Sabía que la respuesta era sí. Algunos monstruos nunca mueren, solo se esconden. Pero mientras miraba a Valeria durmiendo en el sofá y a Gael, ahora parte de su improbable familia, sintió una cosa segura. Mientras estuvieran juntos, tendrían la fuerza para enfrentar cualquier cosa. Aunque el mundo exterior todavía estaba lleno de sombras.